Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, el portal de las sabidurías ancestrales. Soy Moni Ferrer, filósofa espiritual. Hoy en esta reunión estelar vamos a hablar sobre el autoconocimiento. Eh, es muy importante dentro del camino espiritual laico tener y hacer este trabajo de autoconocimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando uno empieza un camino, empieza algo en la vida, que le van a producir cambios internos, que son mucho más difíciles de detectar que a veces que el cambio físico, ¿no es cierto? Es completamente distinto. Uno tiene que saber en qué parte de su vida estaba uno cuando entró a este camino. Porque con el trabajo espiritual uno va cambiando, uno va sacándose las pautas, las habituales de conducta, las creencias, etcétera, y empieza a tener un mundo propio que está gobernado después por uno mismo y no por entes externos como la publicidad, la política, las cosas, la deformación profesional, etcétera, que te van formando un yo, pero nosotros vamos a tratar de entrar al yo interno, a nuestro mundo interno donde se aloja todo este conocimiento de uno mismo. Ahora, uno lo puede fácilmente confundir con un trabajo de autobiografía, pero esto es un nivel mucho más arriba de conocimiento que una autobiografía, porque aquí vamos a decir, ¿qué es una autobiografía? Es contar los hechos que a uno le han pasado en la vida desde que nació y cómo se ha ido desarrollando según episodios que han pasado dentro de tu vida, y son hechos concretos y reales, o fantasiosos también, o que uno se ha imaginado, o que uno ha malinterpretado, no sé, y, y se va creando tu autobiografía. Ahora, la diferencia con el autoconocimiento es que el autoconocimiento va mucho, mucho más profundo y mucho más allá en tu vida que la autobiografía. Porque, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una autobiografía, ¿qué vamos a contar? Vamos a decir, eh, yo cuando nací, eh, me crié en el campo, en el sur de Chile. Mi familia era toda gente hacendados, tenían campos, y yo era la menor de 5 hermanos. Mis 4 hermanos mayores tenían más o menos 20 años de diferencia conmigo. Yo era la más chiquitita, así que con el tiempo mis hermanos se fueron yendo del campo a estudiar a la capital y yo fui quedando sola. Entonces, uno puede hablar que en su infancia uno tuvo una vida solitaria, sola, eres una niña única de una madre de edad. Y, y tu autobiografía puede continuar diciendo, a los 7 años, mi madre que vivía en el campo, mis padres que vivían en el campo, me mandó a la capital, a la casa de una de mis hermanas, para que yo entrara al mejor colegio de mujeres que había en Santiago, el Villa María Academy. Y en esta casa en que yo me fui a vivir con mi hermana, mis sobrinos tenían prácticamente la misma edad que yo. Y mi hermana era casi como una mamá. Punto. Esa es una parte de la autobiografía. Perdón, de la... Ah, sí, autobiografía, está bien. Ahora, ¿qué pasa si es autoconocimiento? Uno puede contar lo mismo, ¿no es cierto? Diciendo, cuando yo era pequeña, vivía en el campo y el campo a mí me marcó mucho. Me gustaba todo lo que pasaba en el campo, los olores, los verdes, los caballos, los animales. Tuvieron mucha influencia en mí, toda la vida del campo. Me gustaba mucho andar con mi papá a caballo. Mi papá era casi como un abuelito para mí porque yo soy la menor de 5 hermanos.
Y yo con mis cuatro hermanos mayores tengo 20 años de diferencia. Y como prácticamente ellos estudiaban en la capital y yo vivía en el sur de Chile, entonces yo me crié más bien bastante sola y con estos dos padres eh, mayores que me trataban como una cosa muy así, era los ojos de mi papá y de mi madre, y me cuidaban mucho, pero a la vez, como vivíamos en el campo, yo también tenía mucha libertad de ir a ver las gallinas, los pavos, las ovejas, los caballos, y todo eso me hizo tener una personalidad muy, muy ligada a la naturaleza. Y por lo tanto, a mí en las noches me gustaba mucho mirar las estrellas. Los cielos era maravilloso y eso me fue contactando con mi ser espiritual. Ahí tienen un ejemplo de lo que es una autobiografía y lo que es lo que llamamos el autoconocimiento. El autoconocimiento se trata de entrar a tu mundo interno y conocerte exactamente como tú eres dentro de ti. ¿Qué cosas te marcaron de chico? ¿Qué cosas te hicieron bien? ¿Qué cosas tú llegaste a atesorar como tuyas, como enseñanzas propias? ¿Cómo te influenciaron tus padres? ¿Qué te enseñaron en el colegio que estuviste? Y todas las cosas que fueron pasando en tu vida y que te fueron dando un bagaje emocional y de formas de actuar en la vida que te han hecho bien o te han hecho daño, o que sí te ayudaron a encontrar un camino espiritual, o que te apartaron del camino espiritual y no lo volviste y no supiste nunca hasta que fuiste mucho mayor, por ejemplo. En el caso que yo les conté de esta niña, ella encontró su camino espiritual muy pequeña. Entonces tiene un bagaje espiritual y contacto con ella misma de mucho más pequeña. Ahora, es tan importante el autoconocimiento en el camino espiritual porque uno tiene que saber cómo está uno en el exacto momento que encontró una escuela iniciática o empezó a hacer trabajos espirituales de diferente índole y cómo cada uno de estos trabajos te fueron moldeando, cambiando y cómo tú fuiste limpiándote, sacándote todas las creencias, todas las cosas que te han hecho ser lo que eres en este momento, en el momento que estamos hablando que entraste y encontraste tu camino espiritual, y cómo cada uno de los trabajos te ha servido para desprogramarte, para saber cómo tú manejas tus emociones, cómo las emociones antes que encontrar el camino, cómo tú me las manejabas, cómo tú te enfrentabas a la vida, llena de creencias, de, de cosas que te impusieron tus padres en el colegio, eh, y todo lo que fue pasando contigo y cómo tú fuiste interpretando. Ahora, aquí, en el autoconocimiento, uno empieza a escribir como su autobiografía emocional también desde pequeña y vas viendo qué cosas son buenas, son malas y cómo eh, se manifiestan en ti diferentes cosas, ¿ya? Y cómo son tus comportamientos actuales en tu forma de relacionarte con la pareja, si estás casada con los hijos, con tu marido, con tus amigas, con la vida laboral o con la vida en el gimnasio, con las personas que tú te, te, te relaciones y cómo con el tiempo tú sabes si has juntado energía para hacer tu trabajo espiritual, que es muy importante dentro del camino espiritual, saber manejar las energías y para poder permanecer dentro del camino y para poder trabajar y limpiarse de todas las cosas que te han hecho daño en el pasado. Para hacer todo este trabajo de autoconocimiento, hay que escribir mucho. Hay que empezar a tener y aplicar los principios herméticos,
por ejemplo, y tener ritmo. Hay que querer un ritmo para escribir, para contar lo que es uno en estos momentos, qué cosas, está tu mundo emocional, qué cosas te hacen enojar, qué cosas te alegran, cómo manejas tu rabia, cómo manejas las odiosidades, cómo te relacionas con tus colegas en la oficina o donde trabajes, cómo te relacionas con tu pareja, cómo te relacionas con tus hijos y, y cómo es tu forma de ser y qué cosas te hacen bien, que tú crees que te hacen bien, todo eso hay que escribirlo, o qué cosas te hacen muy mal. Después con el tiempo, porque este trabajo de autoconocimiento es un trabajo que cuando uno entra a una escuela iniciática lo empieza para saber dónde está y en qué parte de su vida empezó esto, y después cómo uno cuando empieza a evolucionar y a crecer, 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 uno va cambiando, ya no es la misma persona que estaba aquí cuando entró. Y solamente uno se puede dar cuenta cuando uno empezó a escribir y a hacer un trabajo de autoconocimiento. Si no, ¿cómo? Es imposible, absolutamente imposible de hacerlo. Por eso que yo siempre recomiendo que uno tiene que tener como un cuaderno de autoconocimiento y, y escribir, escribir y escribir. En este trabajo de autoconocimiento hay un factor que es muy importante, que uno tiene que ser honesto consigo mismo. Tienes que hablarte y enfrentarte a tus propias realidades. Si las cosas que no te ha ido bien o te han hecho daño, hay que reconocerlas, porque es el momento en que uno puede cambiarlas con la ley de la polaridad. Uno después va encontrando todas las cosas que no le hicieron, que no le han hecho bien en la vida, y uno las cambias. De eso se trata el camino espiritual, ¿ya? De saber quién es uno en este momento y a través de los diferentes trabajos que uno puede ir haciendo dentro del camino y a través de los tipos espirituales, uno se va enfrentando a diferentes aspectos de su vida. Lo más importante que yo en este canal les voy a dar muchos tipos espirituales que les van a dar luz para que vayan conociéndose a sí mismos y para que vayan sabiendo en qué parte del camino está uno. Y este es un trabajo que uno lo hace desde que empezó y sigue siempre, 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 no sé, hasta que te mueras, hasta cuando tú quieras. Pero la verdad es que yo llevo más de 45 años en una escuela inicial y jamás dejo de escribir. Nunca. Nunca, porque siempre hay aristas distintas para mirarse a sí misma, para descubrir cosas cada vez son más profundas. Y al principio uno empieza media light, así, casi como una autobiografía. Yo siento así, me arraiga tal cosa, pero después uno se va metiendo en su mundo interno y las cosas van cambiando. Y en la medida que uno profundiza más y se limpia de todas las cosas que le han mentido y insertado en el mundo en que tú has vivido, tú vas siendo otra persona. Es un trabajo muy entretenido, muy bonito, porque uno descubre cosas eh, que no tenía idea que estaban dentro de ti y además aprendes a relacionar cosas de tu pasado, de tu presente y cómo se ha cumplido la ley de causa y efecto, qué cosas hiciste mal y que ahora repercuten en tu vida. Eso es autoconocimiento, saber cómo aplicar las leyes herméticas y verse en qué posición está uno y cómo estas leyes te sirven para ser una nueva persona, una persona espiritual que está dentro del camino y que así aprovechamos de aportar nuestro granito de arena al cambio en la humanidad, porque con el ejemplo se predica. Los cambios que uno hace se notan y cambian el entorno. Ténganlo siempre presente. Uno va cambiando su entorno y cambiando el entorno, uno aquí, otro allá y otro allá, vamos cambiando el mundo. Es una responsabilidad tremenda, por eso que el autoconocimiento es tan importante. Bueno, llego hasta aquí con este video, les deseo mucha suerte. Es un trabajo muy entretenido
y de mucho esfuerzo, porque meterse dentro del mundo espiritual y reconocer cuáles son sus fallas, sus defectos, las partes buenas y las partes malas, es difícil. Pero nunca dejen de hacerlo y así van sabiendo cómo va evolucionando su propio mundo interno. Hasta una próxima reunión estelar. Denle like a mi canal y suscríbanse al canal porque así pueden recibir mis 2 otros videos que subo casi una vez a la semana.